Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Percy Jackson y los héroes del Olimpo. La sangre del Olimpo. De Rick Riordan. Capítulo 9. Leo. Leo no quería salir de detrás de la pared. Le quedaban 3 abrazaderas por fijar y no había nadie más lo bastante delgado para caber en el hueco de las instalaciones, una de las muchas ventajas de ser flacucho. Apretado en esa parte del casco, entre las tuberías y los cables, Leo se quedó a solas con sus pensamientos. Cuando se sentía frustrado, cosa que le ocurría prácticamente cada 5 segundos, podía aporrear las cosas con su mazo, y los otros miembros de la tripulación se imaginaban que estaba trabajando, no que le había dado un berrinche. Pero el problema en ese santuario era que solo cabía hasta la cintura. Su trasero y sus piernas seguían a la vista del público, cosa que le hacía difícil esconderse. Leo. La voz de Piper venía detrás de él. Te necesitamos. La arandela de bronce celestial se le escapó de los alicates y se sumió en las profundidades del hueco. Leo suspiró. Habla con los pantalones, Piper, porque las manos están ocupadas. No pienso hablar con tus pantalones. Reunión en el comedor. Casi hemos llegado a Olimpia. Está bien. Enseguida estoy allí. ¿Qué estás haciendo, por cierto? Llevas días hurgando en el casco. Leo enfocó con la linterna las planchas y los pistones de bronce celestial que había estado instalando a ritmo lento pero seguro. Mantenimiento rutinario. Silencio. Piper sabía demasiado bien cuando mentía. Leo, oye, aprovechando que estás ahí fuera, hazme un favor. Me pica justo debajo de... Vale, ¿ya me voy? Leo se tomó un par de minutos más para fijar la abrazadera. Su trabajo no estaba terminado. Ni de lejos. Pero estaba progresando. Naturalmente, había hecho el trabajo preparatorio para su proyecto secreto al construir el Argo 2, pero no se lo había dicho a nadie. Apenas había sido sincero consigo mismo con respecto a lo que estaba haciendo. Nada dura eternamente, le había dicho una vez su padre. Ni siquiera las mejores máquinas. Sí, vale, puede que fuera verdad, pero Hefesto también había dicho, todo se puede reutilizar. Leo pensaba poner a prueba esa teoría. Era un riesgo que entrañaba peligro. Si fracasaba, lo machacaría. No solo emocionalmente, lo machacaría físicamente. La idea le provocaba claustrofobia. Salió del hueco serpenteando y volvió a su camarote. Bueno, técnicamente era su camarote, pero no dormía allí. El colchón estaba sembrado de cables, clavos y entrañas de varias máquinas de bronce desmontadas. Sus 3 enormes armarios de herramientas, Chico, Harpo y Gruucho, ocupaban la mayor parte de la habitación. En las paredes había colgadas docenas de herramientas eléctricas. La mesa de trabajo estaba llena de fotocopias. De sobre la construcción de esferas, el texto olvidado de Arquímedes que Leo había rescatado en un taller subterráneo de Roma. Aunque hubiera querido dormir en su camarote, era demasiado incómodo y peligroso. Prefería acostarse en la sala de máquinas, donde el zumbido constante de la maquinaria le ayudaba a dormirse. Además, desde su estancia en la isla de Ogygia, le había cogido gusto a acampar. Un saco de dormir en el suelo era todo lo que necesitaba. Su camarote era solo para almacenar, y para trabajar en sus proyectos más difíciles. Sacó las llaves de su cinturón portaherramientas. No tenía tiempo, pero abrió el cajón central de Gruucho y se quedó mirando los 2 objetos preciosos guardados en el interior, un astrolabio de bronce que había recogido en Bolonia y un pedazo de cristal del tamaño de un puño de Ogygia. Leo todavía no había descubierto cómo combinar las 2 cosas, y el enigma lo estaba volviendo loco. Había esperado obtener respuestas al visitar Ítaca. Después de todo, era el hogar de Odiseo, el hombre que había construido el astrolabio. Pero a juzgar por lo que Jason había dicho, esas ruinas no le habían proporcionado ninguna respuesta, solo un montón de demonios y fantasmas malhumorados. De todas formas, Odiseo nunca consiguió hacer funcionar el astrolabio. Le faltaba un cristal para usarlo de faro. Leo sí que lo tenía. Él tendría que triunfar donde el semidios más listo de todos los tiempos había fracasado. Qué suerte la suya. Un pibón inmortal le estaba esperando en Ogygia, pero no podía averiguar cómo conectar un estúpido trozo de roca con un aparato de navegación de 3000 años de antigüedad. Había problemas que ni siquiera la cinta aislante podía resolver. Leo cerró el cajón y giró la llave.
Sus ojos se desviaron al tablón situado encima de su mesa de trabajo, donde había dos dibujos colgados uno al lado del otro. El primero era el viejo boceto que había dibujado con lápices de colores cuando tenía 7 años, un diagrama de un barco volador que había visto en sueños. El segundo era un esbozo al carboncillo que Hazel le había hecho hacía poco. Hazel, ¿ves qué? Esa chica era la bomba. En cuanto Leo se había reunido con el grupo en Malta, ella se había dado cuenta de que sufría por algo. A la primera ocasión que se le presentó, después del follón en la casa de Hades, había entrado en el camarote de Leo y le había dicho, suéltalo. Hazel, escuchar. Leo le contó toda la historia. Más tarde esa noche, Hazel volvió con su bloc de dibujo y sus lápices de carbón. Descríbela, insistió. Con todo detalle. Fue un poco raro ayudar a Hazel a hacer un retrato de Calypso, como si estuviera hablando con una dibujante de retratos robot de la policía. Sí, agente, esa es la chica que me ha robado el corazón. Parecía una puñetera canción country. Pero describir a Calypso había sido sencillo. Leo no podía cerrar los ojos sin verla. Desde entonces su retrato lo miraba desde el tablero, los ojos almendrados, los labios carnosos, el cabello largo y liso echado sobre un hombro del vestido sin mangas. Casi podía oler su fragancia a canela. El entrecejo fruncido y la curva hacia abajo de su boca parecían decir, Leo Valdés, no dices más que chorradas. Amaba a esa mujer. Leo había clavado el retrato al lado del dibujo de largo 2 para acordarse de que a veces las visiones se hacían realidad. De niño había soñado con una máquina voladora y con el tiempo la había podido construir. Le tocaba construir un medio de volver con Calypso. El zumbido de los motores del barco adquirió un tono más grave. La voz de Festo rechinó y chirrió por el altavoz del camarote. Gracias, colega, dijo Leo. Voy para allá. El barco estaba descendiendo, lo que significaba que los proyectos de Leo tendrían que esperar. No te muevas, nena, le dijo al dibujo de Calypso. Volveré contigo, como te prometí. Leo podía imaginarse su respuesta. No te estoy esperando, Leo Valdés. No estoy enamorada de ti. Y desde luego no me creo tus estúpidas promesas. La idea le hizo sonreír. Se guardó las llaves en el cinturón y se dirigió al comedor. Los otros 6 semidioses estaban desayunando. En otro tiempo a Leo le habría preocupado que todos estuvieran bajo cubierta y no hubiera nadie al timón, pero desde que Piper había despertado permanentemente a Festo con su capacidad de persuasión, una proeza que Leo seguía sin entender, el mascarón con forma de dragón había sido capaz de pilotar el Largo 2 sin ayuda. Festo podía conducir, revisar el radar, preparar un batido de arándano y escupir unos cuantos chorros de fuego candente a los invasores, todo al mismo tiempo, sin que se le fundiese ningún circuito. Además, contaban con el apoyo de Buford, la mesa maravillosa. Después de que el entrenador partiera de viaje por las sombras, Leo había decidido que su mesa de 3 patas podía ser de acompañante adulto, igual de bien. Había revestido el tablero de Buford con un pergamino mágico que proyectaba una diminuta simulación holográfica del entrenador. Minnie se paseaba dando fuertes pisotones encima de Buford y decía cosas al azar como, basta ya, voy a mataros, y el famosísimo, poneos algo de ropa. Ese día Buford estaba manejando el timón. Si las llamas de Festo no ahuyentaban a los monstruos, el holograma Edge que proyectaba Buford sin duda lo haría. Leo se quedó en la puerta del comedor, contemplando la escena que se desarrollaba alrededor de la mesa. No tenía ocasión de ver juntos a todos sus amigos a menudo. Percy estaba comiendo una gran pila de tortitas azules, qué obsesión tenía con la comida azul. Mientras Annabeth lo regañaba por echarles demasiado sirope. Las estás ahogando, protestó ella. Oye, soy hijo de Poseidón, dijo él. No puedo ahogarme. Ni tampoco mis tortitas. A su izquierda, Frank y Hazel usaban sus boles de cereales para alisar un mapa de Grecia. Lo examinaban con las cabezas muy juntas. De vez en cuando la mano de Frank tapaba la de Hazel, con la dulzura y la naturalidad de un viejo matrimonio, y Hazel ni siquiera se ruborizaba, lo que suponía todo un avance para una chica de los años 40 del siglo XX. Hasta hacía poco casi le daba un síncope cuando alguien decía, Jope. A la cabecera de la mesa, Jason estaba sentado en una postura incómoda con la camiseta enrollada hasta la caja torácica mientras la enfermera Piper le cambiaba las vendas. Estate quieto, dijo ella. Ya sé que duele. Está frío, dijo él. Leo podía advertir el dolor en su voz. Esa maldita hoja de Gladius lo había atravesado de punta a punta.
La herida de entrada en la espalda tenía un desagradable tono morado y echaba humo. Probablemente no fuese una buena señal. Piper trataba de mantener una actitud positiva, pero le había contado a Leo en privado lo preocupada que estaba. La ambrosía, el néctar y las medicinas de los mortales ya no servían de mucho. Un corte profundo infligido con bronce celestial u oro imperial podía disolver por completo la esencia de un semidios en sentido literal. Jason podía mejorar. Él aseguraba que se encontraba mejor, pero Piper no estaba tan segura. Era una lástima que Jason no fuera un autómata metálico. Al menos entonces Leo tendría una idea de cómo ayudar a su mejor amigo. Pero con los humanos, Leo se sentía impotente. Se estropeaban demasiado a menudo. Quería a sus amigos. Haría cualquier cosa por ellos. Pero mirándolos a los tres parejas, todos centrados en la otra persona, se acordó de la advertencia de Némesis, la diosa de la venganza: no hallarás un lugar entre tus hermanos. Siempre serás un extraño, la séptima rueda. Estaba empezando a pensar que Némesis tenía razón. Suponiendo que Leo viviera lo suficiente, suponiendo que su disparatado plan secreto diera resultado, su destino estaba con otra persona, en una isla que ningún hombre encontraba 2 veces. Pero por el momento lo mejor que podía hacer era seguir su vieja regla: no te pares. No te enredes. No pienses en las cosas malas. Sonríe y bromea aunque no tengas ganas. Sobre todo cuando no tengas ganas. ¿Qué tal, chicos? Entró sin prisa en el comedor. Sí, señor, ¿brownies? Cogió el último, una receta especial elaborada con sal marina que habían aprendido de Afros, el ictiocentauro que vivía en el fondo del océano Atlántico. Sonaron interferencias por el intercomunicador. El Minis de Beaufort gritó por los altavoces: «Poneos algo de ropa». Todos se sobresaltaron. Hazel acabó 1,5 metros de Frank. Percy echó sirope en su zumo de naranja. Jason se puso su camiseta retorciéndose, y Frank se transformó en bulldog. Piper lanzó una mirada asesina a Leo. Creía que te ibas a deshacer de ese estúpido holograma. Beaufort solo está dando los buenos días. Le encanta su holograma. Además, todos echamos de menos al entrenador. Y Frank es un bulldog muy mono. Frank se convirtió otra vez en un chico chino canadiense robusto y gruñón. Siéntate, Leo. Tenemos cosas de qué hablar. Leo se apretujó entre Jason y Hazel. Supuso que eran los que menos probabilidades tenían de darle un guantazo si contaba chistes malos. Mordió un bocado de su brownie y cogió una bolsa de comida basura italiana, Fonzies, para completar su desayuno equilibrado. Se había enganchado a esos aperitivos desde que los habían comprado en Bolonia. Sabían a queso y a maíz, dos de sus sabores favoritos. Bueno, Jason hizo una mueca al inclinarse hacia adelante. Vamos a seguir en el aire y a echar anclas lo más cerca posible de Olimpia. Está más hacia el interior de lo que me gustaría, a unos 8 kilómetros, pero no tenemos muchas alternativas. Según Juno, tenemos que encontrar a la diosa de la victoria y, someterla. Se hizo un silencio incómodo alrededor de la mesa. Con las nuevas cortinas que tapaban las paredes holográficas, el comedor estaba más oscuro y lúgubre que antes, pero era inevitable. Desde que los cercopes, los traviesos enanos gemelos, habían provocado un cortocircuito en las paredes, las imágenes de video en tiempo real del campamento mestizo se volvían borrosas y daban paso a primerísimos planos de enanos, patillas pelirrojas, orificios nasales y malos arreglos dentales. Algo así no era de ayuda cuando intentabas comer o mantener una conversación seria sobre el destino del mundo. Percy bebió un sorbo de su zumo de naranja con sabor a sirope. No pareció que le desagradase. Me parece bien luchar contra una diosa de vez en cuando, pero Nike no es de las buenas. Personalmente, me gusta la victoria. Nunca me canso de ella. Annabeth tamborileó con los dedos sobre la mesa. Sí que parece raro. Entiendo que Nike esté en Olimpia, es el hogar de las Olimpiadas y todo eso. Los contrincantes se sacrificaban por ella. Griegos y romanos la adoraron durante unos 1200 años, ¿no? Casi hasta el final del Imperio Romano, convino Frank. Los romanos la llamaban Victoria, pero prácticamente era igual. Todo el mundo la adoraba. ¿A quién no le gusta ganar? No sé por qué tenemos que someterla. Jason frunció el entrecejo. Una voluta de humo salió de la herida que tenía debajo de la camiseta.
Lo único que yo sé, es que el demonio Antino dijo, la victoria está desenfrenada en Olimpia. Uno nos advirtió que no podríamos cerrar la brecha entre griegos y romanos a menos que venciéramos a la victoria. ¿Cómo vencemos a la victoria? Se preguntó Piper. Parece uno de esos enigmas imposibles de resolver. ¿Cómo hacer volar las piedras o comer solo un foncie?, dijo Leo. Se metió un puñado de aperitivos italianos en la boca. Hazel arrugó la nariz. Esas cosas te van a matar. ¿Estás de coña? Tienen tantos conservantes que viviré eternamente. Pero volviendo a lo de la diosa de la victoria, tan famosa y estupenda. ¿No os acordáis de cómo son sus hijos en el campamento mestizo? Hazel y Frank no habían pisado el campamento mestizo, pero los demás asintieron seriamente. Tienes razón, dijo Percy. Los chicos de la cabaña 17 son súper competitivos. Cuando tienen que atrapar la bandera, son casi peores que los hijos de Ares. Sin ánimo de ofender, Frank. Frank se encogió de hombros. ¿Estás diciendo que Nike tiene un lado oscuro? Desde luego sus hijos lo tienen, dijo Annabeth. Nunca rechazan un desafío. Tienen que ser los primeros en todo. Si su madre es igual de vehemente, para el carro, Piper puso las manos sobre la mesa como si el barco se estuviera balanceando. Chicos, todos los dioses se debaten entre su lado griego y su lado romano, ¿no? Si Nike está en la misma situación y es la diosa de la victoria, tendrá un buen conflicto, dijo Annabeth. Querrá que un lado o el otro gane para poder declararse vencedora. Estará luchando contra sí misma en sentido literal. Hazel empujó su bol de cereales por encima del mapa de Grecia. Pero no queremos que gane un lado o el otro. Tenemos que juntar a griegos y romanos en el mismo equipo. Tal vez ese sea el problema, dijo Jason. Si la diosa de la victoria está desenfrenada, debatiéndose entre griegos y romanos, puede que impida que unamos los dos campamentos. ¿Cómo? Preguntó Leo. ¿Empezando una guerra en Twitter? Percy clavó el cuchillo en sus tortitas. A lo mejor es como Ares. Ese tío es capaz de provocar una pelea solo con entrar en una habitación llena de gente. Si Nike emite vibraciones competitivas o algo por el estilo, puede empeorar mucho la rivalidad entre griegos y romanos. Frank señaló a Percy. ¿Te acuerdas del viejo dios marino de Atlanta, Forcis? Dijo que los planes de Gaia siempre tienen muchas capas. Esto podría formar parte de la estrategia de los gigantes, mantener los dos campamentos divididos, mantener a los dioses divididos. Si es el caso, no podemos permitir que Nike nos ponga unos contra los otros. Deberíamos mandar un destacamento de desembarco compuesto por 4 personas, 2 griegos y 2 romanos. El equilibrio podría ayudar a mantenerla estable. Escuchando a Sang, Leo experimentó uno de esos momentos en los que uno no da crédito a sus oídos. No podía creer lo mucho que había cambiado el chico en las últimas semanas. Frank no solo era más alto y estaba más cachas. También estaba más seguro, más dispuesto a hacerse cargo de la situación. Tal vez se debía a que su palo mágico estaba guardado a buen recaudo en un saquito ignífugo, o tal vez a que había estado al mando de una legión de zombies y había sido ascendido a pretor. Fuera cual fuese el motivo, a Leo le costaba verlo como el chico torpe que se había quitado unas esposas chinas convirtiéndose en iguana. Creo que Frank tiene razón, dijo Annabeth. Un grupo de 4. Tendremos que elegir con cuidado quién va. No nos conviene hacer algo que vuelva a la diosa más, inestable. Yo iré, dijo Piper. ¿Puedo usar mi embrujabla? Las arrugas de preocupación se acentuaron alrededor de los ojos de Annabeth. Esta vez no, Piper. Nike se caracteriza por su espíritu competitivo. Y Afrodita también, a su manera. Creo que Nike podría verte como una amenaza. En el pasado Leo podría haber bromeado a ese respecto. Piper, una amenaza. Esa chica era como una hermana para él, pero si necesitara ayuda para zurrar a una panda de matones o para someter a una diosa de la victoria, Piper no sería la primera persona a la que acudiría. Sin embargo, últimamente. Bueno, puede que Piper no hubiera experimentado un cambio tan evidente como Frank, pero había cambiado. Había apuñalado a Kione, la diosa de la nieve, en el pecho. Había vencido a los Boreadas. Se había cargado a una bandada de arpías salvajes sin ayuda. En cuanto a su capacidad de persuasión, se había vuelto tan potente que ponía nervioso a Leo. Si ella le dijera que comiese verdura, puede que él hasta lo hiciese. Las palabras de Annabeth no parecieron ofenderla. Piper se limitó a sentir y echó un vistazo al grupo. ¿Quién debería ir, entonces?
Jason y Percy no deberían ir juntos, dijo Annabeth. Júpiter y Poseidón, mala combinación. Nike podría hacer que os pelearais fácilmente. Percy le dedicó una sonrisa de soslayo. Sí, no podemos tener otro incidente como el de Kansas. Podría matar a mi hermano Jason. O yo podría matar a mi hermano Percy, dijo Jason afablemente. Eso demuestra que tengo razón, dijo Annabeth. Tampoco deberíamos ir Frank y yo juntos. Marte y Atenea serían una combinación igual de mala. Vale, intervino Leo. Entonces iremos Percy y yo en representación de los griegos. Y Frank y Hazel, de los romanos. No me digáis que no es el equipo no competitivo ideal. Annabeth y Frank se cruzaron unas miradas dignas del dios de la guerra. Podría dar resultado, decidió Frank. Ninguna combinación va a ser perfecta, pero Poseidón, Hefesto, Plutón y Marte. No veo ningún gran antagonismo. Hazel deslizó su dedo por el mapa de Grecia. Ojalá hubiéramos podido cruzar el Golfo de Corinto. Esperaba que pudiéramos visitar Delfos y recibir algún consejo. Además, el camino alrededor del Peloponeso es muy largo. Sí, a Leo se le cayó el alma a los pies cuando vio todo el litoral que les quedaba por recorrer. Ya es 22 de julio. Contando hoy, solo faltan 10 días para que, lo sé, dijo Jason. Pero Juno fue muy clara. El camino más corto habría sido un suicidio. Y en cuanto a Delfos, Piper se inclinó hacia el mapa. La pluma de arpía azul que llevaba en el pelo se balanceó como un péndulo. ¿Qué pasa allí? Si Apolo ya no tiene su oráculo. Percy gruñó. Probablemente tenga algo que ver con el repelente de Octavio. A lo mejor se le daba tan mal adivinar el futuro que acababa con los poderes de Apolo. Jason esbozó una sonrisa, aunque tenía los ojos empañados por el dolor. Con suerte encontraremos a Apolo y Artemisa. Entonces se lo podrás preguntar personalmente. Juno dijo que los mellizos podían estar dispuestos a ayudarnos. Muchas preguntas sin responder, murmuró Frank. Muchos kilómetros por recorrer hasta que lleguemos a Atenas. Lo primero es lo primero, dijo Annabeth. Tenéis que encontrar a Nike y averiguar cómo someterla, sea lo que sea a lo que Juno se refería. Sigo sin entender cómo se vence a una diosa que controla la victoria. Parece imposible. Leo empezó a sonreír. No pudo evitarlo. Sí, solo tenían 10 días para impedir que los gigantes despertasen a Gaia. Sí, él podía morir antes de la hora de la cena. Pero le encantaba que le dijesen que algo era imposible. Era como si alguien le diese una tarta de limón y merengue y le dijese que no la lanzase. Simplemente no podía resistir el desafío. Eso ya lo veremos, se puso en pie. Voy a por mi colección de granadas. Os veré en la cubierta.